Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos haciendo el libro de los jueces, la teología de este capítulo 9. Estamos haciendo un colofón mirando cuál es la teología, cuál es la enseñanza, hacia dónde estamos apuntando. Estamos mirando la parte crítica, sobre todo del aspecto de Abimelech, con algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, el hecho de que Abimelech aquí estaba sobornando con la misma plata, 70 ciclos, dice que contrata a unos vagos y así sucesivamente, ¿verdad? Una de las cosas muy interesantes, cómo utiliza también el poder. Luego la cuestión de la muerte, o sea, el cómo llegar al mismo poder. O sea, son elementos que el autor sagrado nos va describiendo, ¿verdad? Del rey, desde esta apología, la historia de Abimelech. Y por otra parte también nosotros sabemos que el desvío de los bienes, este es otro de los elementos. Por eso yo les decía que si hay cosas muy similares a nuestra actual realidad, es justamente porque la palabra de Dios nos está hablando a nuestra realidad, a nuestro mundo, al día de hoy. Y todos estos elementos también van sucediendo con nosotros en nuestra sociedad del mundo de hoy. Bueno, vamos a seguir otro elemento en este curso del día de hoy al hablar un poco de Abimelech. Nosotros mirábamos desde el primer libro de los Reyes, el capítulo 1 y 2, cuando se habla contra Salomón, que hay también algunos recuerdos en este sentido de todo lo que significa un poder fundado siempre en la intriga, la intriga. Esta es una de las cosas entonces que encontramos en casi todo el relato de Abimelech, la intriga. Todo es medio en su lleva querer poner mal el uno al otro. Pero nosotros sabemos que todo lo que al final de cuentas se va construyendo sobre la intriga, ¿qué pasa después? Va el resultado, mopa, y termina en que eso mismo se nos vuelve encima. Bueno, por una parte, aquellos que estaban apoyando, ¿verdad?, en una forma corrupta, que dice que son sus propios hermanos. Recuerdan que en el capítulo 6 comienza, lo primero que comienza a narrarnos es dónde va Abimelech. Abimelech, hijo de Jerubbaal, fue a Siquem, donde estaban los hermanos de su madre. Hasta podemos decir, ¿verdad?, nosotros aquí que está buscando simplemente dentro de su propia familia, ¿verdad? O sea, dar todo el poder y dejarlo dentro de la propia familia. El famoso nepotismo. La nepotismo hay por todas partes. Yo, por ejemplo, me doy cuenta que los nombramientos, no sé,
escribanos, de estas cosas. Más allá de cosas, está la gente, oye, ese año es más, lleva ese cuera, va ella, poder año esta mandeo. A no ser que tenga también influencia, pea gente ahí, entonces cuestión de influencia, ¿verdad? A ver si le pueden nombrar, si le pueden dar el carnet para que sea escribano aquí o allá, ¿verdad? Y entonces nepotismo total, para ponerte, no sé, en una fiscalía, para ponerte aquí, para ponerte, o sea, nepotismo total. Bueno, jaupea velas y ajena. Eso es lo que nos está diciendo. Se dan cuenta que nosotros muchas veces leemos la Biblia, pero leemos como si fuese que esto hace 3.000, 4.000 años, no sé cuánto. Hayan de poshir contra Yerubbaal, hayan de poshir contra Abimelech, hayan de poshir contra Yotán, hayan de poshir contra los ancianos aquí, ¿verdad? De Siquén, bueno, en fin. Hayan de contra ellos, hayan de poshir, contra lo que está escrito, hayan de poshir. Pero en realidad no nos damos cuenta que esto está hablando de nosotros, está hablando de nuestra realidad. Esto me hace recordar, ¿verdad?, lo que pasa justamente con quién, y lo que pasa justamente con el famoso David, ¿verdad? David que comete este adulterio con Betsabé. Y entonces, ¿qué pasa? Después viene Natán y le echa en cara, pero le hace una novelita. Le cuenta ahí de que un rico que vino, que esto, que aquello, y él luego era un rico y tuvo otra visita. Porque se quiso congraciar con él, pero de todos tantos animales y la riqueza que tenía, no quería matar a un solo animal para ofrecerle una bienvenida a ese amigo suyo con quien iba a celebrar algo. ¿Qué hace? Dice que roba de ese pobrecito que tenía un solo corderito. Claro que David enseguida salta y le dice, ese tipo merece morir. Y entonces ahí Natán aprovecha y le dice, tú eres ese, tú eres ese. O sea que toda la parábola fue simplemente para decirle su realidad. ¿Verdad? O sea, cuando nosotros leemos y entendemos y hacemos esta reinterpretación bíblica de todo lo que se nos cuenta aquí. Estamos hablando ahora, por ejemplo, de un nepotismo, ¿verdad? Entonces no te dicen, no utiliza esa palabra nepotismo aquí, pero es lo mismo lo que sucede con nosotros. Entonces Yerubbaal fue a Siquem, donde estaban los hermanos de su madre, Abimelech, ¿verdad? Y les dijo a ellos y a todo el clan de la casa paterna de su madre, digan a todos los señores de Siquem que es mejor para ustedes que los gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Yerubbaal, o que los gobierne uno solo. Recuerden además que yo soy de la misma sangre que ustedes. Me da nepotismo. Porque y después decimos aquí también no solamente el nepotismo, sino que también toda esa corrupción que tienen que responder de acuerdo a lo que nosotros queremos, cómo nosotros nos ponemos de acuerdo. ¿A quién le voy a poner? A uno que va a ser honesto, a uno que no va a seguir los lineamientos de lo que nosotros estamos organizando. Entonces sería imposible. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Los miembros de la Asamblea de las Primeras Naciones de Canadá salieron del Palacio Apostólico del Vaticano cantando y tocando tambores. Acababan de tener una reunión de 2 horas con el Papa, en la cual hablaron de cómo sus comunidades sufrieron abusos emocionales, físicos y sexuales cometidos en 130 internados de Canadá. Financiadas por el gobierno, casi 3/4 partes de las escuelas estaban a cargo de congregaciones católicas. Estamos aquí en este momento realmente divino para permitir que los mensajeros sean las voces de nuestro pueblo, que las cosas que nos sucedieron nunca deberían haber ocurrido. Desgraciadamente, lo que ha ocurrido es una historia real, y por eso estamos aquí para decirles la verdad. Entre sus peticiones esperan que el Papa viaje a Canadá para dar una disculpa formal a las comunidades indígenas canadienses, en nombre de la Iglesia Católica. Nuestra preferencia es que el Santo Padre venga a Canadá, se disculpe en uno de nuestros territorios. Tenemos esa esperanza y es nuestro deseo, y así se lo transmitimos a su santidad. El objetivo de su reunión era compartir su realidad con el Papa
Y dicen que les animó ver cómo el Papa escuchaba sus historias y sus preocupaciones. Una de ellas, la de miles de tumbas sin nombre que hay en los terrenos de los antiguos internados. Siento que el Papa y la Iglesia han expresado su preocupación y su intención de trabajar por la reconciliación. Compartió la vergüenza y el dolor que la Iglesia siente por la historia de las tumbas sin nombre. El Papa también se reunió con delegaciones de las naciones indígenas Métis e Inuit a comienzos de la semana. Aunque el Papa se ha centrado en escuchar sus testimonios, estos líderes indígenas esperan que devuelva su visita a Roma con un viaje a Canadá. Francisco quiere que los jóvenes desarrollen este esquema de vida. Un muchacho piense lo que siente y lo que hace. Sienta lo que piensa y lo que hace. Haga lo que siente y lo que piensa. Para eso ha lanzado proyectos que pongan en contacto a jóvenes de distintas culturas, para que dialoguen entre ellos y que juntos pongan en marcha iniciativas que mejoren su entorno. Para dar a conocer ideas de este tipo ha nacido un nuevo premio. Se llama Universitate Award. Está dirigido a jóvenes que han realizado actividades de servicio solidario en instituciones católicas de educación superior. Nieves Tapia es la directora de este galardón. Estamos lanzando un premio para dar visibilidad a las mejores experiencias que han protagonizado en estos años los estudiantes, que quizás no lo llaman aprendizaje-servicio, en cada lugar se llama de una manera distinta, pero son básicamente experiencias que nos parece que hay que darles visibilidad y hay que poder aprender de esas experiencias y esperamos que inspiren a muchas otras universidades, no solo católicas, a desarrollar este tipo de proyectos. Nieves explica que el objetivo de este galardón no es solamente mostrar proyectos solidarios. La idea es premiar aquellos trabajos que hayan ayudado a la formación integral de los jóvenes. Cada vez más se le pide a la universidad formar no solo la cabeza, sino también el corazón y las manos, como decía Pestalozzi y como nos repite siempre el Papa. Este premio es un proyecto del Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicios Solidario y Porticus, en adhesión al Pacto Educativo Global. Los jóvenes que deseen dar a conocer las iniciativas que realizaron desde enero de 2019 hasta abril de 2022 pueden inscribirse en el premio. El plazo termina el próximo 2 de mayo. El arzobispo mayor de la Iglesia greco-católica ucraniana, Sviatoslav Shevchuk, compartió un emocionante testimonio en una conferencia del Pontificio Instituto Oriental. Allí reveló que desde el inicio de la guerra, su nombre figura en una lista negra de objetivos a asesinar. Hemos descubierto que durante los primeros días de guerra, todos nosotros, sobre todo los líderes religiosos, estábamos en una lista de personas a eliminar. Hemos descubierto que en la comunidad parroquial de la Catedral de Kiev había infiltrados que resultaron ser un grupo de asalto. Según la información que maneja Shevchuk, varios soldados tenían órdenes de atacar la catedral y se habían infiltrado en el coro y el grupo juvenil. Buscaron camuflarse entre los civiles que el primer día de guerra se refugiaron en los sótanos del templo. El arzobispo dice que jamás imaginó que la catedral se convertiría en un refugio antiaéreo. Recuerdo que la primera noche de guerra bajo nuestra catedral, en la cripta, recibimos a casi 500 personas. Es interesante que este grupo de asalto quisiera entrar también en el refugio subterráneo para disparar a la gente. El arzobispo mayor de la Iglesia greco-católica también narró los combates que hubo alrededor de la catedral y describió los primeros días como apocalípticos. En varios momentos rompió a llorar, sobre todo al recordar las historias de sacerdotes atrapados en el frente. Quel sacerdote, cuando sarà ucciso, non lo riavrei mai più. E questo purtroppo succede. Tanta sangue innocente. Sviatoslav Shevchuk se volvió especialmente conocido durante la guerra por sus videomensajes de 5 minutos, que fueron para muchas personas, como el embajador ucraniano ante la Santa Sede, su principal fuente de información. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús.
Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. ¿Qué significa la palabra católico? Muchas personas se suelen preguntar sobre el significado de la palabra católico. Tantos otros hermanos nuestros, también siendo católicos, desconocen este significado. El origen de la palabra católico proviene del griego katolikos, que se latinizó luego en católicos. Significa universal, que en sí mismo significa en relación a, o lo que afecta al mundo entero, o lo que se refiere a la gente en general. Esto quiere decir que abarca todo, es la amplitud de la comprensión, la amplitud general, el contener todo lo que es necesario. Por lo tanto, significa toda la gente en todos los lugares, teniendo todo lo necesario, teniendo toda la revelación y por todo el tiempo. Este es el significado que nosotros encontramos de la palabra católico. En cuanto a la Biblia, nosotros en Mateo 28, del 19 al 20, encontramos el mandato del Señor. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones, enseñándoles a cumplir todo lo que les he ordenado. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, aquí abarca el todo, es el mandato. El cristiano es católico entonces por antonomasia, es decir, por esencia, por mandato del Señor, lo todo, lo universal. Y esta es una declaración de la universalidad, el catholicus católica. San Agustín, uno de los grandes padres de la Iglesia y de los grandes pensadores, en su carta a Vicencio presenta que él no solo argumenta por el nombre, ¿verdad? No afirmo, dice, sino que la Iglesia de por sí debe extenderse a través de todo el mundo, simplemente porque la Iglesia, dice, la comunidad es católica, es decir, el mandato del Señor a anunciar la noticia a todos. Y él decía, pongo mi prueba de su difusión en las promesas de Dios y en los oráculos de la Sagrada Escritura. Pero San Agustín al mismo tiempo deja bien claro que la sugerencia de que la Iglesia fue llamada católica fue debido a que la Iglesia observaba todos los mandamientos de Dios y administraba todos los sacramentos de la Iglesia de la comunidad. Y esto sobre todo se origina en tiempos de los donatistas. Estos ya eran sectarios, y da a entender que esta era una opinión con la que él mismo se debatía. Una vez más entonces, la demostración de la unidad de la Iglesia construida sobre una base dogmática es fundamental. Y entonces cada uno de nosotros debe remitirse verdaderamente a el significado profundo y verdadero de este mandato del Señor. Entonces nosotros nos preguntamos por qué somos católicos y qué nos diferencia de los protestantes. Tal como mencionamos, la Iglesia fue fundada por el mismo Jesucristo.
nombrando a Pedro como cabeza de la iglesia, siendo los papas llamados sucesores de Pedro. Y aquí está entonces la institucionalidad, pero de una universalidad. Él mismo ha venido entonces a nombrar, a formar y a enviar a una iglesia que debe ser siempre católica, como decíamos, por antonomasia. Significa por esencia. Soy el padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Los dones del Espíritu Santo, queridos amigos, son gracias de la manifestación de Dios que viene a nuestro encuentro, a nuestra vida, a nuestra comunidad, para que nosotros podamos actuar y sobre todo para que nosotros podamos discernir el camino que debemos realizar. Ese camino que nos lleva justamente hasta la plenificación de la propia vida cristiana. Estamos llamados todos nosotros a la resurrección y es por eso que esta unión que existe entre resurrección, ascensión y Pentecostés. Pentecostés concluye toda esta fiesta tan importante de la resurrección. Es decir, no podemos quedarnos simplemente diciendo Jesús resucitó, sino que conociendo que Jesús sube al cielo y ahora nos envía y nos dice, yo sube al cielo, porque ahora ustedes son quienes deben continuar esta misión. Pero para poder continuar esa misión, queridos amigos, necesitamos la fuerza del Espíritu Santo. ¿Tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo al Señor? Ciertamente que sí. Nosotros sabemos que en el libro de Isaías es el primer lugar bíblico donde encontramos los 7 dones del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo porque el Señor nos pueda donar, porque el Señor nos pueda regalar estas gracias especiales para hacer nuestro camino de discernimiento. El camino es tan importante, queridos hermanos, en la medida en que nosotros entendemos que solamente la gracia del Espíritu Santo es aquella que nos puede guiar a hacer bien las cosas, es decir, a cumplir con la voluntad de Dios, a cumplir con aquello que el Señor quiere de cada uno de nosotros en primer lugar. Pero nosotros estamos viviendo en una comunidad y por lo tanto también tenemos que discernir ese camino para nuestra propia comunidad. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Ya es autor sagrado. Estamos hablando de los becerros erigidos en Dan y en Betel por el impío Jeroboam. Además de que supone una redacción relativamente tardía, la doble mención final en la anterior cita de Jueces 18, 30, 31, del exilio de los danitas bajo Tiglat-Pileser III en el 733, o después de la destrucción de Samaria en el 721 a.C. y de la destrucción del santuario de Silo, Jeremías 7:14. Participa en este juicio en beneficio del único santuario legítimo a los ojos del autor, Jerusalén. Esto nos remite quizás a una redacción bajo Josías, bajo este tiempo. Entonces, vamos a ver un poco, porque supone una redacción relativamente tardía, que es la doble mención final en la anterior cita de Jueces 18, 30, 31. Jueces 18. Estamos en el 18 y del 30 al 31.
dice, los danitas erigieron la estatua y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, y sus jueces después de él fueron los sacerdotes de la tribu de Dan, hasta el día en que fue deportada del país. Ellos instalaron estatua que había hecho Micá, y allí permaneció todo el tiempo que la casa de David estuvo en Silo. Aquí se encuentra muy bien entonces dicha la situación. Luego del exilio de los danitas bajo Tiglat-Pileser III en el 733, que encontramos Segunda Reyes 15, 29. Segunda Reyes 15, 29. Que nos dice el versículo 29. En tiempos de Pekah, rey de Israel, llegó Tiglat-Pileser. Aquí sí, el rey de Persia se encuentra el rey de Asiria, y conquistó la tierra de Iyom, Abel-Bet Maacá, Yanoah, Kedesh, Hazor, Galaad, la Galilea y todo el país de Neftalí, y deportó a sus habitantes a Siria. Oseas, hijo de Elá, urdió una conspiración contra Peja, hijo de Remalías. Lo hirió de muerte y reinó en lugar de él el 20º año de Jotán, hijo de Osías. El resto de los hechos de Pekah, todo lo que él hizo está escrito en el libro de los Anales de los Reyes de Israel. Bueno, esto nosotros encontramos aquí en el libro de los Reyes, que nos habla entonces de la misma situación también. Es decir, que es una situación histórica, ¿verdad? Pero aquí está bastante teologizada, está un poco fabulada, está un poco escrita con respecto a otra intencionalidad pedagógica. La destrucción del santuario de Silo también encontramos en el capítulo 7 de Jeremías. Vamos a buscar un poco. Jeremías capítulo 7, versículo también 14. 7, 14 dice así: Sáname, Señor. 10 era el 7, perdón. Jeremías capítulo 7, versículo 14. Entonces encontramos aquí el capítulo 7, versículo 14. Y ahora, porque ustedes cometieron todas esas acciones, oráculo del Señor, porque yo les hablo incansablemente y ustedes no escucharon, porque yo los llamé y ustedes no respondieron, yo trataré a la casa que es llamada con mi nombre, en la cual pueden ustedes, que han puesto su confianza, y al lugar que les he dado a ustedes lo mismo que a sus padres, de la misma manera que traté a Silo. Los arrojaré lejos de mi rostro, como arrojé a todos los hombres que ustedes, a toda la descendencia de Efraín, le darán también, es decir, pasar de generación en generación. Bueno, esto es lo que encontramos también y nos habla de situaciones así bien concretas. Destrucción del santuario de Silo. Todo esto participa en este juicio a beneficio del único santuario legítimo a los ojos del autor. ¿Quién es entonces el único santuario que debe permanecer? ¿Cuál es el último y único santuario querido por Dios? Jerusalén. Jerusalén, así como suena. Entonces, ese es el único. Pero estamos dándonos cuenta que este también es un proceso, en un largo proceso, No piensen que hoy dicen, bueno, mañana decretamos y mañana termina todo eso, ¿verdad? No, necesita bastante, y eso es lo que se remite a una redacción bajo Josías. Sea como fuere de esta última hipótesis, la denuncia debía de ser tanto más viva cuanto que este clero reclamaba un origen mosaico. Así entonces estamos reflexionando sobre el libro de los jueces. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañé, Antiguo Testamento.
Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. El quinto vicio capital es la gula. ¿Y qué es la gula? La gula es el deseo desordenado por el placer conectado con la comida, con la bebida. Y este deseo puede ser pecaminoso de varias maneras. Una primera manera es comer o beber muy en exceso de lo que el cuerpo necesita. Lo primero. Segundo es cortejar también el gusto con ciertas clases de comidas, a sabiendas que va en detrimento de nuestra propia salud. Un tercer criterio para conocer si es gula es también cuando consentimos ese apetito por comidas o bebidas costosas, especialmente cuando una dieta lujosa está fuera del alcance económico. Un cuarto criterio es el comer o beber vorazmente, ¿verdad? Dando más atención a la comida que a los que están compartiendo conmigo ese momento de encuentro. Un quinto criterio que nos hace entender a ver si estamos en la gula es cuando se consumen bebidas alcohólicas hasta el punto de perder el control total de la razón. O sea, yacaú, la intoxicación injustificada que termina en una completa pérdida de la razón. Eso es un pecado mortal, eso es gula. Y ahora, ¿cómo nosotros vamos a hacer para vencer este pecado capital? La templanza, esa es la palabra, templanza, es decir, moderación en el comer y en el beber. Esta es una de las virtudes elementales y fundamentales. Vence al pecado capital de la gula. Y esta virtud de la templanza conduce también a evitar toda clase de exceso, el abuso de la comida, el abuso del alcohol, el abuso del tabaco, el abuso incluso de las medicinas. Quienes, por ejemplo, en estado de embriaguez o por aflicción inmoderada, de velocidad, por ejemplo, en un vehículo, ponen en peligro la seguridad de muchas personas y también la seguridad propia de su vida. Imagínense en el mar, en la piscina, en el aire, en lugares donde nosotros nos encontramos alcoholizados. Ciertamente que es un peligro para los demás
y también es un peligro para nosotros mismos. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre este libro tan interesante del Antiguo Testamento, el libro de los jueces. Con una temática muy actual también, porque recuerden que la palabra apostasía, dejar la religión, dejar lo que uno estaba haciendo, dejar los principios, los valores auténticos de un seguimiento de Dios, por eso yo le estaba diciendo, atención, que no es simplemente un cambio, como dice la gente, algunos de ahí, o cambiar religión, o la protestante, cueran Dios, o vea que esto es bien, o cambiar religión. En realidad, esta es una apostasía. ¿Por qué? Porque fíjense que al 2x3 vas a escuchar, yo cabe imagen, es apú la Virgen, es apú la Santocuera, mombó, nombre, basurero, qué cosa, ¿verdad? Entonces, apostasía es cuando va mucho más allá, ¿verdad? No es simplemente un descubrir o decir, bueno, yo cambio religión de acuerdo a los principios y valores que encuentro, porque en la lógica, si uno va a entrar, se va a dar cuenta que lo que está haciendo está evidentemente mal, ¿verdad? Por los principios y los valores, si uno lo piensa bien, ¿verdad? Porque cuando comienza a mirar un poco las ofertas, entre comillas, son ofertas muy, muy sensibleras, ¿verdad? O sea, no son profundas, ¿verdad? Como verdaderamente tenemos que entender y la palabra de Dios nos ofrece. Entonces vamos por las cosas superficiales, vamos por las cosas de lo que siento, me gusta, no me gusta, porque se posipean y se posipean. No, 2 más 2, aunque yo me enoje y llore y no sé qué cosa, 2 más 2 seguirá siendo 4, ¿entendés? Da ego, no, porque pepa y vea y yargel, porque fulano, claro, ya puedo ahí ser, porque piensa una figura cristiano, católico, o lo que sea. El principio de Dios continúa igual, aunque yo sea pecador. O sea, el cristianismo, el seguimiento de Jesucristo no depende, porque se lo va a posible, se lo va a hacer a pisar. No, eso no cambia. 2 más 2 seguirá siendo 4. Ande bailar ya pues, ande la ya pues 2 más 2 van ahí es 6. Shen guaraco, van ahí 2 más 2, 6. Y entonces, esas son las cosas, ¿verdad? Entonces, a todas estas cosas, justamente, las cuestiones, ¿verdad? De dejar, de abandonar, pero con un reniego, vean la apostasía en sí. Se siente entonces ese y eso entonces no está bien, ¿verdad? Evidentemente no está bien, porque ese, bueno, no es motivo, no es causa, ¿verdad? Para un cambio, es decir, encima inventar y decir cosas que no tienen sentido. Entonces, las naciones normalmente en general, porque esto no se refiere simplemente a Israel, sino a las naciones en general, suelen seguir este orden, ¿verdad? El primero, decíamos, se alcanza una apostasía religiosa. Una apostasía religiosa, luego, en segundo momento, se produce una decadencia moral. Porque para llegar a las agresividades y para llegar a estos momentos, ¿verdad? Realmente tiene que haber una decadencia. Todo lo que es moral significa, la moralidad significa una decisión. Pero dice la moralidad, una decisión mía. She a decidir. She hay para poner oiga y ha se upare allá. Hay para poner oiga y ha allá. Entonces esa es la moralidad, porque es una decisión que entra dentro del plano de tu libertad. Es la utilización de la propia libertad. Y luego el tercero, desde ahí surge una anarquía política. Cuando hablamos de política no estamos hablando de los que están al frente de una institución política, sino que la anarquía política significa todo lo que se refiere a la comunidad.
polis, ciudad, comunidad. Entonces la anarquía, anárquico, anarquía significa sarambicue, ¿verdad? Desorden. Desorden en la comunidad, desorden en la ciudad. Pero la anarquía política. Quiere decir que cada uno ya posee, y entonces vamos a la misma bella. En el capítulo 17, versículo 6, miren que nos decía luego ya, en aquel tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que quería, lo que le parecía. En el 18:1, en aquel tiempo no había rey en Israel y por aquel entonces dice, no había rey y por aquel entonces cada uno ya pasó las cosas. 19:1, pues ya llegué de Iporia, pela tendo tan de Iporia, maba y todas las islas fuera, no vea que será iba ahí, hago será gire muy moraya, momalandera, ejendo, peñan de yaraje y anden de siru vive, de ruru vive, terane angiruru vive, etcétera, etcétera. Pero pea la ejendo jamás la naja y la pecha de porque ya ne acata. En aquel tiempo, en el 19:1, no había rey en Israel, un levita que vivía ahí. Leyendo estas historias uno se da cuenta la situación, pero realmente de anarquismo total, anárquico. Cada uno ya puede ir sarambica. Bueno, ahora, en el capítulo 17 y 18, la apostasía religiosa, la del templo, en este periodo de apostasía comenzó en la tribu de Dan. Nosotros habíamos dicho que el problema ya era entonces una cuestión con respecto a la primacía de los templos. Cuando ellos se dan cuenta que hay anarquía, es decir, cada uno momba eguazula ando del valor y no se da cuenta la situación de la comunidad como esencial, la comunidad como esencial, la iglesia como esencial. Entonces, y está entrando en un egoísmo total. Entonces ahí entramos en una anarquía total. Y por lo tanto, ese periodo de problemática, de una división eclesial de comunidad, comienza justamente y se refleja en este libro de los jueces. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar
la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este día, ya tan cercano. Mañana comenzamos el tiempo de la Semana Santa con el Domingo de Ramos. Nos vamos fortaleciendo, nos vamos enriqueciendo con esta presencia de un Dios que nos quiere, que nos ama y que siempre nos regala su gracia. Leemos del libro de la profecía de Ezequiel, capítulo 37, del 21 al 28. Los haré un solo pueblo. Esto dice el Señor: yo voy a recoger a los israelitas de las naciones a donde marcharon. Voy a congregarlos de todas partes y los voy a repatriar. Los haré un solo pueblo en su país, en los montes de Israel, y un solo rey reinará sobre todos ellos. Los libraré de sus pecados y apostasías. Los purificaré. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Lo interesante, lo importante, queridos amigos, cómo termina esta profecía de Gesek El, fuerza de Dios, músculo de Dios, Ezequiel. Y Ezequiel nos habla de esta manera siempre, con tanta esperanza, ¿verdad? Ciertamente que nos describirán los momentos difíciles, los momentos en que estamos un poco flojos, ¿verdad?, de nuestro caminar, en que nos falta compromiso, entusiasmo, ¿verdad?, por seguir adelante. Pero upean diga tuila ñandere ya lleva peubure, diga tuila ya tiririya y coacumboy, seña puara ñaña capuaña mañama un buripona. Y por eso justamente está recordando y diciendo esta gracia de un Dios. Es el Señor el que va a recoger a su pueblo. Añandeña y me ubebejina lleva. Ñande yara outa ñandere noi. Ñande yara outa ñandera jajendie. Y por eso nos dice, los libraré de sus pecados. Los libraré de sus apostasías y los voy a purificar. Qué lindo este tiempo entonces, y ya casi adentrándonos al tiempo de la semana que le vamos a dedicar de una manera especial al Señor, la Semana Santa. Taupeisha que na peñandereco bebe lleva. Ñañandu beñande yara ñandera juja ñandere noi, hañandeye ya po beñandera pe. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Los dogmas sobre Jesucristo. Jesucristo es el verdadero Dios, según San Juan capítulo 10:30, e Hijo de Dios por esencia. El dogma dice que Jesucristo posee la infinita naturaleza divina con todas sus infinitas perfecciones por haber sido engendrado eternamente por Dios. Jesús posee dos naturalezas que no se transforman ni se mezclan. Es decir, Cristo es poseedor de una íntegra naturaleza divina y de una íntegra naturaleza humana. La prueba está en los milagros y en el padecimiento. Cada una de las naturalezas en Cristo posee su propia voluntad física y su propia operación física. Existen también dos voluntades físicas y dos operaciones físicas de modo indivisible, de modo inseparable y de modo no confuso. Jesucristo, además de hombre, es el Hijo natural de Dios. El Padre Celestial, cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió a los hombres a su Hijo, Jesucristo. Cristo nos rescató y reconcilió con Dios por medio del sacrificio de su muerte en la cruz. Jesucristo quiso ofrecerse a sí mismo a Dios Padre como sacrificio presentado sobre el altar de la cruz en su muerte. Al tercer día después de su muerte, Cristo resucitó glorioso de entre los muertos. Al tercer día, resucitado por su propia virtud,
se levantó del sepulcro. Cristo subió en cuerpo y alma a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre. Esto según San Marcos. Lo encontramos en el capítulo 16, 19. También San Lucas nos habla en el capítulo 24, 50. También encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, del 9 al 11. La carta de Pablo también, Efesios 4, 7 al 13. Resucitó de entre los muertos y subió al cielo en cuerpo y alma. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre este libro tan lindo, capítulo 17 en adelante del libro de los jueces. Y hablamos aquí de Miqueas. En este capítulo se revela el bajo nivel moral al que la nación de Israel había llegado. Bajo nivel moral. Hamba eisupea. Moralidad. Lo moral significa de ella por la discernimiento, rey purula neaca, inteligencia, para saber lo que está bien y lo que está mal. Handere yeshakwa, que eso está bien y que eso está mal. La moralidad es cuando yo utilizo la libertad y entonces digo, she, allá posebe y vaya. Tenandene, she, allá posebe y mona. Entonces, ¿dónde está tu moralidad? La moral puede ser buena o mala. Depende de quién. Ahí haya música depende de ti. Depende de ti. Apea depende de ti. Va a la sella pota porque si ya hay cuama, va a balón y poná, va a balón y vaya. Aco angan va era pues cuerila jataina. ¿Qué es entonces lo esencial y lo fundamental y qué es lo bueno que nosotros tenemos que seguir? Entonces, este capítulo y sobre todo este versículo está revelando el bajo nivel moral al que la nación de Israel había llegado. Llegó entonces a una bajísima forma moral de vida. Ese nivel moral de vida entonces es bajísimo. Allí estaba un hombre que creía que simplemente por tener a un levita como predicador no necesitaba nada más. Cuán trágica fue esa manera de pensar. Sin embargo, Miqueas esperaba la bendición de Dios sobre él. Llegamos ahora al capítulo 18, ¿verdad? Ahora estamos en el capítulo 17, entendemos cuál es este trabajo, qué es lo que verdaderamente el autor sagrado nos quiere transmitir y hacia dónde nosotros estamos apuntando. Ahora, en el capítulo 18, porque esto continúa después, la tribu de Dan en busca de un territorio, nos dice el capítulo 18. Es la idolatría ahora en Dan. Desde el capítulo 18 en adelante tenemos la idolatría en Dan. A los danitas se les había asignado un territorio que estaba ocupado por los poderosos filisteos. Danina. Entonces ahí donde están los filisteos. Y ahí están ellos, esta tribu. Ellos consideraban que necesitaban más espacios para vivir. Recordemos que en aquella época no había rey en Israel, de una confusión total. Al no tener ningún tipo de liderazgo, vamos a leer primero todo lo que se refiere al primer versículo del capítulo 18. Ya es a mí entonces, va a de estos versículos del capítulo 18. En aquel tiempo no había rey en Israel. Y por aquel entonces la tribu de Dan buscaba un territorio donde establecerse, porque hasta ese momento no le había tocado ninguna herencia entre las tribus de Israel. Por eso los danitas enviaron a 5 hombres de sus clanes, hombres valientes de Sorá y Estaol, para recorrer y explorar el país. Vayan a explorar el país, le dijeron.
Entonces estos son los primeros versículos, los primeros 2 versículos de este libro. Pero decíamos que a los danitas, es decir, a los de Dan, se les había asignado un territorio que estaba ya ocupado por este poderoso ejército, ¿verdad?, filisteo. Consideraron que necesitaban un espacio para vivir y sobre todo en tiempo de confusión total, al no haber ningún tipo de liderazgo. Aquí entonces te va uniendo las dos cosas, ¿verdad? Qué hermoso que es esto. Porque el liderazgo, como te estaba hablando de que no había, en ese tiempo no había un rey y por lo tanto cada uno hacía lo que quería. Son temas principales de este libro, leitmotiv, esta vez mañana ya upea lleva, pero upea entonces ya calculaña, hindú, ya es ya. Y aquí nos hace pensar, porque leitmotiv, idea central que te está diciendo, entonces en ese tiempo no había un rey. En ese tiempo no había quien pueda llevar adelante verdaderamente entonces todo lo que significa el orden, todo lo que significa entonces la organización de la comunidad. Y por lo tanto, cuando no hay alguien, cuando no hay un tendotá, cuando no hay alguien que ponga, ¿verdad?, disciplina, ciertamente que después cada uno lo ya posea. Recordemos que en aquella época no había rey en Israel y eran tiempos de una confusión total. Ya hablamos de la confusión, una confusión total. A ver, no entonces ya lleva, sálvese quien pueda, ñande ya es entre lo que te vas a escape, entonces vamos depredando todo, vamos quitando todo, vamos empobreciendo todo. Eran tiempos de una confusión total. Al no haber ningún tipo de liderazgo, leemos entonces así este capítulo 18. No hay ningún tipo de liderazgo. Es una crítica muy fuerte, es una crítica tremenda. Y eso, miren que eso podemos ir comparándolos en todos los tiempos, también ahora podemos comparar. Cuando no hay liderazgo en una nación, cuando no hay liderazgo en un país, cuando en un país uno no se hace sentir, ¿verdad?, esa presencia, ese deseo de hacer bien las cosas, a monte maíz ella la gente. No hay entonces ninguna posibilidad aquí de poder dirigir, de poder ayudar, de poder ser incisivo dentro de los problemas, las problemáticas que existen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se nos van de las manos si no hay liderazgo. En aquellos días no había rey en Israel. La tribu de Dan buscaba un territorio propio donde habitar, porque hasta entonces no había obtenido su heredad entre las tribus de Israel. Entre las tribus de Israel. Recordemos que según este libro de Josué que leímos anteriormente, ninguna de las tribus tomó posesión de toda la tierra que les pertenecía. Ninguna de las tribus. Toda la posesión de esa tierra que les pertenecía. Y sobre todo este fue el caso también de Dan. Dan en el norte. Los danitas tenían un verdadero problema que llegó a ser tan grave que se fueron a montar, ¿verdad? A montar su campamento, Hoibe, otro lado, o Cañibe, pero era, decíamos también, posiblemente por esa presión filistea. Tuvieron que ir a montar y remontar montes y lo que sea, montañas, pero oye, y se van hacia el norte justamente, de esa parte que estaban cerca de los filisteos y que era imposible mantener en ese momento una relación, ¿verdad?, de diálogo porque eran muy agresivos. Entonces al final, nos despedimos por el día de hoy. Agradecemos como siempre al Señor esta hermosa posibilidad de reflexionar su palabra y sobre todo de entender. Y yo les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe
Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.